Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra en Éxodo. Estamos, hermanos, en las clases ya del libro. Gloria al Señor. Estamos trayendo, si no me equivoco, la número 6. Gloria al Señor. La cual, hermano, la cual nos habla, realmente todas están hablando del llamado de Moisés, su ministerio. Gloria al Señor, es lo que va a tratar, hermano, esta clase. Gloria al Señor. Y vamos a estar leyendo, hermano, en el capítulo 4. Esa es la lectura base que tenemos. Gloria al Señor. Capítulo 4 de Éxodo. Y lo vamos a estar leyendo, hermano, del versículo 10 hasta el 16. Y luego nos vamos a ir desarrollando a través de la clase en ese capítulo 4. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos todos? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás tu mano esta vara con la cual harás las señales. Gloria al Señor. Puede sentarse. Gloria al Señor. El domingo pasado estuvieron viendo, hermanos, junto con el pastor, la clase en la cual al que Dios llama, Dios lo respalda. Gloria al Señor. Esa fue la clase. Y ahora vamos a estar viendo: Moisés reconoce sus limitaciones. Pero en medio de toda esa sencillez, de esa humildad, realmente en Moisés había otro objetivo: el negarse al llamado de Dios, el estarse rehusando, hermano, al llamado de Dios. Detrás de todas esas excusas que le estaba diciendo, gloria al Señor, y eso es lo que vamos a ver ahora en esta clase, gloria al Señor. Y el pensamiento central de ella es: reconocer nuestras limitaciones no debe ser razón para desanimarnos, sino un poderoso motivo para depender exclusivamente del poder de Dios. Y eso, hermano, es una gran verdad y en una gran, hermano, realidad, cuando en nuestro deseo está el servir a Dios ante todo y ante todos. Gloria al Señor. Reconocer nuestras limitaciones no debe ser razón alguna de limitarnos a nosotros mismos o desanimarnos, sino un poderoso motivo para depender exclusivamente del poder de Dios. Como dijo Pablo en Corintios, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque por fe andamos, no por vista. Cuando nosotros reconocemos, hermano, la deidad, el poder, las maravillas de ese Dios, quien nos ha llamado, quien nos ha escogido, realmente nuestras limitaciones, nuestras debilidades nos impulsan a sumergirnos en la gracia de Dios. Nos impulsan a sumergirnos en el poder de Dios, y no únicamente tenemos que usarla como excusa o escondernos en nuestras limitaciones para evadir responsabilidades del llamado de Dios.
Así es que Moisés estaba evadiendo una responsabilidad que cargaba desde su niñez, porque Dios sabía que él, hermano, iba a ser el libertador de los esclavos de Israel en Egipto. Desde pequeño Dios sabía, hermano, gloria al Señor. Así es que en esta clase vamos a estar viendo 3 objetivos. Número 1, entender el enfoque bíblico en referencia a las limitaciones del ser humano. Comprender que cuando Dios llama a cada uno, Él capacita. Número 3, aprender a ser humildes y depender totalmente de la gracia de Dios. Realmente esa es la base donde radica el poder de Dios, nuestra sencillez y nuestra humildad, porque nuestra sencillez nos ayuda a aceptar cuando nosotros hemos fallado, cuando nosotros hemos, hermano, gloria al Señor, sabemos que nosotros no podemos, sino que nunca nos vamos a creer autosuficiente, sino que día con día vamos a depender del poder de Dios. Así es que esos son objetivos de esta clase y vamos a estar, hermano, en la introducción. Gloria al Señor. Nosotros vamos a ver, Moisés se resistió reiteradamente a la misión a la cual Dios lo estaba enviando. ¿Cómo es posible, dicen algunos estudiosos, que alguien haya puesto tantas excusas para no aceptar de inmediato? Porque si lo vemos, hermano, en el verso 10, la lectura que leímos, Moisés empezó: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Y luego otro: yo soy tardo en el habla, torpe de lengua. Ahí van ¿cuántas excusas? 3 excusas. No soy hombre de fácil palabra, soy tardo. Y luego soy, hermano, gloria al Señor, torpe de lengua. Estaba simplemente, como aquí dice, hermano, resistiendo. Estaba, hermano, evadiendo lo que ya sabía que tenía que hacer. Porque en su corazón estaba aquel fuego, hermano, por tener a su pueblo en libertad. Acordémonos por qué huyó de Egipto, por qué estaba en el desierto, hermano, ayudándole a pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Estaba ahí porque había querido él libertar al pueblo de Israel bajo sus propios recursos, en su tiempo, cuando aún no era el tiempo de Dios para su manifestación. Entonces, de que él sabía, hermano, que en él había algo que lo inclinaban a favor de sus hermanos, a favor de su pueblo, Moisés estaba consciente de eso. Muchas veces nosotros podemos estar conscientes del trato de Dios con nosotros, del trato de Dios con nuestra vida, pero nos estamos resistiendo, nos estamos, hermano, evadiendo a las responsabilidades de cumplir el llamado de Dios en nosotros por muchos motivos, por muchas razones, porque las tenemos, gloria al Señor. Moisés, hermano, estaba dialogando con Dios. Ya Dios se había manifestado a él en una zarza ardiente, gloria al Señor. Dios, hermano, se le había mostrado bajo ese fuego, bajo esa gloria, bajo esa manifestación, y aún así Moisés estaba resistiendo. Porque vemos más adelante, vamos al capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Cuando aquí no habla la Biblia en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová nos está hablando en una teofanía, en un hermano que era el mismo Cristo manifestado en un cuerpo,
hermano, de ángel, gloria al Señor. Pero cuando habla de ángel de Jehová, era el mismo Cristo que se estaba manifestando, el Hijo de Dios, en medio de llama de fuego, en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y él quedó, hermano, conmocionado en estar viendo aquella gran visión. Hermano, si usted se eleva un poco la imaginación, dice que estaba en el monte de Dios, gloria al Señor, en el monte Oreb. Y hermano, y si usted se da cuenta, gloria al Señor, en los desiertos, sea tarde o fuera de mañana, para mi ver estaba oscuro. Si no estaba oscuro, estaba un poco oscuro. Imagínese en medio de la oscuridad o en medio de ese atardecer o en ese amanecer, gloria al Señor. Pero Dios, hermano, se le reveló en una grande manifestación, en una grande visión. Porque Dios se manifiesta a nosotros, Dios se revela a nosotros para que podamos confiar, hermano, quién nos está llamando y que no vayamos a dudar del llamado de Dios en nuestra vida. Y Moisés necesitaba esa manifestación, necesitaba, hermano, ese poder celestial que se le revelara a su corazón para que confirmara lo que él ya venía sintiendo dentro de él. Gloria al Señor. Así que Moisés no se quedó simplemente viendo esa gran visión, sino que también el hermano fue a ver por qué causa. Dice, ¿por qué causa la zarza no se quema, no se consume? ¿Por qué causa ese fuego está ardiendo? ¿Por qué causa ese fuego no se está consumiendo? Yo voy a ir, gloria al Señor. Hermano, Moisés no simplemente ignoró la manifestación. Moisés no pasó de largo. Moisés no fue indiferente, porque Dios sabía a quién estaba llamando. Dios sabía que Moisés, hermano, gloria al Señor, aunque él estaba lleno de limitaciones, lleno de miedo, lleno de inseguridades, adentro Dios sabía que él podía hacer la tarea que se le iba a encomendar. Porque aquí Moisés dice, y viendo Jehová, verso 4, que él iba. Si Dios hubiera visto que Moisés se da la vuelta y pasa de largo, gloria al Señor, como dice en Job, que hermano, que encárgate de engrandecer la obra de Dios, la cual contemplan los hombres. Algunos la ven y pasan de lejos, ¿sí? Algunos, hermanos, la engrandecen, pero otros solamente ven esa obra de Dios en la tierra y lo ignoran. Pero hay otros que nos encargamos de engrandecer, de que el nombre del Señor sea engrandecido, sea venerado, sea exaltado, sea dado a conocer a los corazones de los hombres, ya sea en la palabra, ya sea en nuestro testimonio, pero que en nuestra vida se verifique que hay un Dios sobre esta tierra. Así es que Moisés dice que viendo Jehová que Moisés, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Esa palabra tiene mucho significado, porque ¿quién más está registrado? ¿Quién lo dijo? Jesucristo mismo en el reino de los cielos, cuando dice la palabra que él buscó, hermano, gloria al Señor, en el reino de los cielos para que alguien viniera por los hombres también a darnos libertad espiritual. Y dice la palabra que ni el profeta Isaías vio cuando él fue elevado a esa manifestación gloriosa en el capítulo 6 de Isaías. Y dice que clamó y oyó una voz que decía, ¿quién irá por vosotros? ¿A quién enviaré? Y hubo uno que dijo, heme aquí, yo iré. Y aquí, hermanos, solamente a Moisés le faltaba completar la otra frase, yo iré. Pero sí se dispuso a los pies de Dios, heme aquí, ¿para qué soy bueno? ¿En qué me necesita?
Esa palabra, heme aquí, es estoy dispuesto, estoy a la disposición. Pero cuando ya vio, hermano, que la cosa era seria, porque muchos podemos decir, sí, yo voy, pero cuando se nos dice, allí es donde tenemos que saber responder. Allí es cuando debemos, hermanos, de saber si el deseo es genuino o es simplemente emoción del llamado de Dios. O es simplemente, hermano, un atractivo que nosotros vemos en los hombres que Dios usa. Gloria al Señor, porque podemos ver, hermano, lo que está al frente, pero no sabemos lo que hay atrás de esos hombres de Dios. Y muchas veces eso nos atrae, nos sentimos como atractivos de lo que solo vemos enfrente, pero no sabemos las lágrimas, el dolor, el quebranto que han pasado esos hombres de Dios para estar ahí al frente. Y eso, hermano, Moisés tenía que saber, gloria al Señor, que ya la cosa era seria con él. Que ya Dios no simplemente era un jueguito, hermano, de tener ese deseo en su corazón de ver a sus hermanos libres del yugo de Faraón. Así es que por eso ya Dios ve que Moisés está intrigado, que Moisés está inquieto de conocer más a Dios, de saber que por qué, hermano, esa manifestación no se iba de ese lugar. Y cuando Dios ve la actitud, hermano, gloria al Señor, de Moisés, Dios lo llama, porque Dios primero ve nuestras actitudes. Dios estudia nuestras actitudes. Dios, hermano, Él estudia, Él conoce, dice la palabra de Dios, que Él escudriña lo profundo del hombre. Porque Jeremías dijo, ¿quién conocerá la mente y el corazón del hombre? Yo, Jehová, dijo, que escudriño la mente y el corazón del hombre. Él estudia las intenciones, las motivaciones, las inclinaciones de nuestro corazón y los pone en la balanza, porque Él pesa los espíritus. Gloria al Señor. Dios, hermano, es el que conoce. Dios conocía perfectamente quién era Moisés. Dios conocía quién era, hermano, perfectamente lo que había en el corazón de Moisés. Gloria al Señor. Y por eso Dios, hermano, estaba llamándole ya seriamente, porque le dijo, he oído el clamor de tu pueblo, he oído el clamor de Israel. Gloria al Señor. Así es que ya, hermano, Moisés tenía que responder un sí o un no. Pero no esconderse bajo excusa, porque a Dios le gusta un sí o un no. Porque si a alguien en algo, hermano, Dios es ordenado y establece tiempo, eso es Dios. Porque muchas veces Dios nos puede estar llamando en un tiempo determinado y nosotros le estamos dándole a legua, a lo largo. Y pensamos que el tiempo lo tenemos en nuestras manos. El tiempo no es nuestro. Si el Dios te está llamando ahora, tienes que obedecer ahora. Gloria al Señor. Si no lo obedeces ahora, no esperes obedecerlo mañana, porque más tu corazón se va a estar amarrando con las cosas de aquí de la tierra. Más tu corazón se va a estar aferrando a las cosas de esta tierra. Y cuando ya nuestro corazón está bien arraigado a las cosas de esta tierra, luego es difícil obedecer al llamado de Dios, porque el llamado de Dios sí requiere renuncia, una renuncia total a todo lo que es nuestro ser, hermano, para disponerlo a la voluntad de Dios. Por eso Dios le dijo a Pedro, Pedro, antes te ceñías como tú querías y ibas a donde tú querías, pero ahora va a venir otro que te va a ceñir y él te dirá a dónde debes de andar y lo que debes de hacer. Dice, hermano, por eso es que cuando ellos recibieron el llamado de Jesús, ¿qué hicieron al instante? Dice, dejándolo todo, le siguieron. Hubo en ellos una renuncia. Y aquí vamos a ver algo, hermano, específico que Dios le pide a Moisés. Más adelante, gloria al Señor. Así es que uno, hermano, de todas las excusas que Moisés estaba poniendo, dice aquí la introducción, ¿cómo se explica que una persona que presenció en el desierto el extraordinario milagro de esa zarza ardiendo, sin
sin consumirse y que oyó directamente y claramente la voz de Dios, haya esgrimido tantas excusas para desligarse de una misión, de una tarea, gloria al Señor. Y vamos a estar viendo estas diferencias, opiniones que nos dan aquí. Número uno, unos han sugerido que la actitud de Moisés a la voz de Dios fue de evidente rebeldía. Esta es la interpretación de muchos extremos, dice aquí. Algunos menos severos en su juicio han propuesto que la causa fue simplemente cobardía, aunque otros son más condescendientes, que los primeros de todas maneras acusan a Moisés de no poseer un carácter firme, sino tener un carácter fusilámine. Cuando hablamos de un carácter fusilámine, es que es un carácter variante, un carácter que cambia de parecer al momento, ¿sí? Que no tiene un carácter firme, que en su palabra se mantiene no, esa palabra es no, y no la cambia nadie. Y si su palabra es sí, esa palabra se mantiene sí, verticalmente sí, pero ya a las 2 horas puede decir no, y a las 3 horas sí. O sea, cambia de respuesta, un carácter fusilámine, un carácter variante. Ahí está que dicen que muchos pueden decir eso, que Moisés poseía un carácter fusilámine. Otros, con una postura menos extremista, alegan que Moisés sí, sencillamente fue realista, eminentemente objetivo. Una última interpretación es que el gran caudillo de Israel demostró una tremenda humildad porque tomó en concientización 4 factores fundamentales, a saber, que él era, hermano, parecido al que cuando estaban hablando de esa tarea impresionante, él se sentía muy inferior a los que iban a enfrentar. Él sabía, hermano, que al ir ante Faraón no era cualquiera que se iba a enfrentar, era ante un hombre muy preparado, muy dotado, hermano, en lengua, en todo lo que se pueda hablar, gloria al Señor. Y por eso Moisés dice aquí, hermano, que sencillamente mostró humildemente que no estaba apto, que no estaba preparado. Es que nadie está apto, nadie está preparado para hacer la voluntad de Dios, hermano. Lo único que Dios pide, el único requisito indispensable para aquel que Dios está llamando, no se basa en su destreza intelectual, hermano. Lo que realmente Dios busca en un corazón que Él llama y que a Él he puesto la mirada es disposición. El estar dispuesto, el estar, hermano, determinado en el corazón, qué es lo que quiero para con mi vida y para con Dios. Una decisión, hermano, que no la va a cambiar ni el viento ni la marea, ni el terremoto ni la lluvia. Esa decisión está profundamente arraigada en el corazón, determinada. Y esa disposición, hermano, gloria al Señor, lo lleva a ponerse en la mano de Dios. Y es lo que Dios estaba queriendo de Moisés, que se dispusiera a ir, que obedeciera al llamado del Señor, y del resto Dios iba a encargar. Hermano, Dios eres el que prepara el camino. Dios es el que va abriendo puertas por donde debemos de entrar. Gloria al Señor. Lo único que nosotros tenemos que hacer es no salirnos de su mano, de su voluntad. Es lo único que el hombre que ha sido llamado por Dios y quiere cumplir el llamado y la misión y la tarea que Dios le ha puesto en su corazón, es lo único que tiene que hacer, siempre estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dice aquí, hermanos, sus limitaciones personales. Moisés tenía para en ese entonces 80 años, de los cuales los últimos 40 los había pasado como un simple pastor de ovejas. Tenía que asimilar un cambio extremadamente radical, dejar el desierto para ministrar en el palacio de un monarca.
abandonar un rebaño para enfrentar el ejército más poderoso del mundo en aquella época, olvidarse de la soledad del campo para dirigir a 2 millones de personas a una misión celestial. Es que los cambios para que el que acepta el llamado de Dios son radicales, hermano. Y a esos cambios muchas veces le tememos. A esos cambios radicales es lo que muchos no queremos estar dispuestos a enfrentar. Y por eso siempre andamos postergando el llamado de Dios en nuestra vida. Siempre andamos dándole larga. Imagine Moisés a sus 80 años. Tenía que obedecer, hermano, porque pienso yo que físicamente ya estaba limitado. Físicamente, si no obedecía en esa oportunidad, ya se le iba a pasar el tren para su vida. Hermano, es que realmente yo pienso en mi pensamiento personal, si yo sé que Dios tiene algo más para mi vida, es mejor obedecer joven. Imagine obedecer ya a los 60 años. ¿Qué le voy a ir a dar al Señor, hermano? Le digo en una manera de una tarea. Del llamado a la salvación, Dios llama a todos a cualquier hora. Pero a la tarea, a un ministerio, hermano. Si Dios me está llamando a los 30 y yo estoy postergando, viene de nuevo cada 10 años a tocarme la puerta para ver si yo dispongo mi vida. ¿Cuánto voy a tener? 40. Y ya luego Dios le rehúso de nuevo, busco excusa y le doy la vuelta y postergo de nuevo esa oportunidad. Y si a Dios le place volverme a llamar, si a Dios, hermano, le place de nuevo poner su mirada en mí, viene de nuevo otros 10 años, ¿cuántos no voy a tener? Ya 50. Y porque aquí se requiere de mucho esfuerzo, hermano, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, aunque muchos dicen que los pastores no trabajan. Aunque muchos se creen ese cuento, hermano, gloria al Señor, que los pastores no trabajamos. Realmente, si me dieran a escoger en mi deseo humano, yo prefiriera un trabajo secular, hermano, porque usted sale de ese trabajo, trabaja máximo 8 horas. Y ese trabajo, usted sale de ese trabajo y se olvida de ese trabajo. Se olvida hasta el siguiente día, pero la obra del Señor no. La obra del Señor usted la lleva aquí en el corazón, aquí. Y con cuidado que usted la saque de aquí, porque cuando sale de aquí es donde se nos hace difícil llevar la carga del Señor. Es cuando se nos hace difícil hacer la obra de Dios. Pero cuando la obra de Dios está aquí arraigada en nuestro corazón, hermano, ese amor por Dios, ese amor por la obra de Dios nos hace, hermano, llevar cualquier carga, asimilar cualquier problema, llevar, hermano. Entonces, muchos dicen eso, no es que los pastores no trabajan y se la llevan bien, finally, gloria al Señor. Pero no, gloria al Señor, yo quisiera tener ese y venirme, sentar, gozarme, hermano, levantar mis manos libremente, adorar al Señor mis 3 horas, mis 2 horas y así irme también sin ninguna carga de nadie de ustedes, gloria al Señor. Ser miembro nada más. Y porque a eso Dios lo ha llamado a usted, que se venga a gozar, a sentarse, a alabar a Dios y ya se va a su casa contento con el gozo del Señor que ha recibido, con la palabra de Dios que está morando en su corazón, nutriendo el mensaje de que el pastor le ha dado, sin ninguna carga de nadie aquí, ¿sí o no? Pero el pastor no, el pastor va a su casa, sigue, hermano, con la obra del Señor en su corazón y con las cargas, gloria al Señor, de las que conocemos de cada uno de nuestros hermanos, para seguirlas poniendo en oración delante del Señor. Así es que eso, hermano, por eso Dios quería convencer a Moisés de que fuera con el llamado muy seguro en su corazón, con la obra de Dios en su corazón. Y por lo tanto, los cambios iban a ser radicales. Aquí nos dice el libro, hermano, Moisés tenía que saber entonces que 80 años ya le pesaban.
los cuales los últimos 40 lo habían dado rondeando por ese desierto, hermano, pastoreando ovejas de su suegro, ovejas ajenas que no eran las de él. Tenía que ir a su rebaño verdadero. Tenía que asimilar un cambio extremadamente radical, dejar el desierto para ministrar en el palacio de un monarca, abandonar un rebaño para enfrentar el ejército más poderoso, olvidarse de la soledad en el campo para dirigir a 2 millones de personas a un llamado celestial. Hermano, es que era un cambio drástico para la mente humana de Moisés. Y el hermano estaba, gloria al Señor, él estaba ahí temeroso, inseguro de obedecer. Y por eso él estaba poniendo excusa tras excusa tras excusa. Y por eso dice en el verso A, hermano, confiesa ser torpe para hablar, la primera excusa que él puso. Y luego ahí hay un sinfín de ella. Las palabras iniciales de Moisés han sido llamadas voz doliente y suplicante. ¡Ay, Señor! Es una expresión de preocupación y de dolor. Porque él sabía, hermano, el reto a que Dios le estaba llamando. Porque si ve el verso 3, le dice en el verso 7, gloria al Señor. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea, Dios fue específico a la tarea, a la misión, al llamado, porque Dios es así, hermano. Dios a nosotros nos da ese sentir, gloria al Señor, hermano, específico en nosotros. Y si nosotros no perdemos esa búsqueda de Dios, no perdemos esa conexión de Dios, ese sentir en nuestro corazón está ahí, gloria al Señor. Ese sentir, hermano, de que queremos agradar a Dios más allá de nuestra fuerza, están ahí. Gloria al Señor. Y Moisés, hermano, tenía ese sentir en su corazón, pero ya se había llegado el momento seriamente de responder a un sí o a un no. Y aquí vemos a un Moisés expresándose con esta expresión: ay, Señor. Es una expresión de preocupación, porque le dice: te enviaré a que libertes a Israel de Egipto. Te enviaré a que enfrentes a Faraón. Te enviaré a que lo saques a una tierra que va a fluir leche y miel. Por eso, hermano, Moisés dice: ay, Señor, con esa palabra, ¿a qué me estás enviando o en qué me he metido? Gloria al Señor. Y por eso le dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa fue la primera respuesta que dice: ¿quién soy yo? Porque realmente nosotros, hermano, siempre cuando el temor invade a nosotros, cuando la inseguridad está ahí y no estamos poniendo los ojos en quien nos está llamando, sino en nosotros mismos, siempre decimos: pero ¿quién soy yo? ¿Qué poder tengo yo? ¿Qué fuerza tengo yo? Es que si Dios nos llama, es Dios quien va a respaldar. Es Dios quien va a actuar. Nosotros simplemente vamos a ser sus instrumentos, sus manos, su boca, sus ojos, gloria al Señor, su corazón, para poder conectar con el pueblo, hermano, porque Dios es espíritu. A Dios nadie lo ve, gloria al Señor, pero Él, hermano, gloria al Señor, instruye. Él llama a hombres y mujeres que estemos dispuestos a hacer sus manos, a hacer su boca, a hacer su corazón. Gloria al Señor.
para poder conectarse con el ser humano. Y eso Dios quería que Moisés pudiera ir al pueblo de Israel a recordarle las promesas que habían sido hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Que Dios les iba a dar una gran descendencia, que ellos iban a habitar en una tierra propia, gloria al Señor. Que el Dios de ellos no los había olvidado. Y Dios quería manifestarse a su pueblo, pero Dios no lo podía hacer por su propia cuenta. Por eso necesitaba a Moisés. Y Dios te necesita a ti y a mí. Gloria al Señor, para hacer sus manos, su boca, su corazón. Así es que vemos que Moisés, hermano, confiesa ser un torpe, ser tardo, que no es un hombre con fluidez de palabra. Hermano, nosotros no éramos así. Pero cuando aceptamos lo que Dios quería hacer con nosotros, Dios nos ha ido preparando, Dios nos ha ido capacitando, Dios nos ha ido dando, hermano, más y más de su presencia, de su poder, de su elocuencia, de su sabiduría, de su entendimiento en su palabra. Gloria al Señor, porque usted no llena un vaso que ya está lleno. Ese vaso, para estarse llenando, tiene que estarse vaciando. Y muchas veces solo estamos llenándonos, pero no nos estamos vaciando. Y por eso es que muchas veces nos estancamos, nos reprimimos, nos establecemos en un solo lugar que no encontramos ni para atrás ni para adelante, porque no estamos dando para que el Señor nos esté dando a nosotros. Gloria al Señor. Así es que Moisés, hermano, aquí vemos estos ejemplos tan grandes, haciendo la súplica de Moisés. Más dramática la expresión: nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla, torpe en lengua. Se ha prestado para mí muy interesante estas palabras de Moisés, porque nosotros sabíamos que Moisés no era cualquier forastero, hermano, en la tierra de Madián. Moisés era un hombre preparado. Moisés era un hombre que iba a ser el segundo faraón en Egipto. Miren lo que dice Hechos, hermano. Vamos al capítulo de Hechos, verso 7. Gloria al Señor. Luego volvemos aquí. Gloria al Señor. Ahí nos habla un poquito de la preparación en la vida de Moisés en el palacio. Y mire lo que dice, hermano, en el capítulo 7. Y vamos a estarlo leyendo del versículo, hermanos, 14. Gloria al Señor. En el 17 mejor. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usado de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió, le crió como a hijo suyo. ¿Quién lo recogió? La hija de Faraón, como hijo suyo. Por tanto, se crió en el palacio. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras y obras. O sea que la excusa que le estaba dando a Dios, hermano, era simplemente las limitaciones que él se estaba mostrando ante Dios, eran simplemente excusas, ¿sí? Porque muchas veces nosotros ponemos nuestras limitaciones al frente para evadir la responsabilidad del llamado divino. Gloria al Señor. Porque si Dios está mandando, Dios se va a encargar, hermano, de nuestras limitaciones, de lo que para nosotros es imposible, de lo que para nosotros no es alcanzable. Gloria al Señor. Dios se va a encargar, hermano. A mí me agarraban unos nervios cuando yo me dirigía al público. En la primera obra que yo estaba, hermano, cuando yo escuchaba mi voz, me agarraban los nervios. Si no terminaba riendo, terminaba llorando de los nervios. Gloria al Señor. Pero hermano, aquí estoy por la misericordia de Dios.
Y a veces ustedes ven que yo cierro mis ojos, es para distraer los nervios. Gloria al Señor. Y no es que seamos ya los doctos, los intelectuales, sino que queremos hacer la obra de Dios. Y eso es lo cambia todo. Gloria al Señor, lo cambia, hermano. Muchos de aquí no hemos sido estudiosos en un estudio secular. Pero Dios es el que docta, Dios es el que prepara, Dios es el que capacita, porque de Él es el saber, de Él es el entendimiento, de Él es el conocimiento. En Él habita todo el conocimiento y la sabiduría, hermano, de aún más allá de esta tierra. Gloria al Señor. Por lo tanto, no podemos tener excusa nosotros, gloria al Señor, para evadir la responsabilidad de lo que Dios nos está pidiendo. Porque lo único que Dios busca es disposición. Y parece que en Moisés no había disposición. Moisés estaba ya acomodado pastoreando las ovejas de su suegro. Salía por la mañana, iba, hermano, a dar una vueltecita por todo el desierto. Le daba su leche, si le daba las ovejas, le daba su pasto. Luego se regresaba a su casa. Estaba cómodo el hombre. ¿Para qué quería ir a fatigarse, hermano? Cargar con 2 millones de cabezas. Cargar con 2 millones, hermanos, de personas. Sacarlos de un lugar para llevarlos a otro. ¿Usted cree que humanamente, en su sentido común y cabal, se puede echar esa carga a uno? No, hermano. Gloria al Señor. Pero ahí Dios estaba viendo que en Moisés ya esa disposición ya había disminuido. En arriesgarse, en obedecer, porque Dios siempre busca esa disposición a su misión, a su voluntad, hermano. En la obra del tabernáculo nosotros lo vemos reflejado también. En todo lo que Dios emprendía, siempre Dios quiere que uno se entregue voluntariamente. Por eso uno nunca puede decirle al que uno ve que tiene capacidades, váyase. Obligarlo a que se vaya a la obra, obligarlo a que vaya a hacer la misión, porque uno ve que hay capacidades, uno ve que Dios está respaldando la vida y está dando crecimiento a esa persona. Uno ve ese sentir que Dios ha puesto en la vida de esa persona, pero sí uno ve también que haya disposición, que haya voluntad propia para ir. Porque, hermano, aquí si no hay ese requisito de ir voluntariamente y decir, vengo porque me han mandado, no va a durar ahí ni 6 meses, hermano, ni 2 meses. Ya al ratito, hermano, va a estar llamando, ya me regreso. Porque no ha habido una voluntad propia, no ha habido un trato firme de Dios en su corazón, de saber que se ha entregado al propósito y a la voluntad de Dios por un deseo genuino, por un placer, por un gusto. Como Pablo dijo, yo mismo me gastaré del todo por amor a vosotros. Habiendo recibido menos, dice, yo doy mucho. Habiendo amado más, aunque sea amado menos. Así es que, hermano, Pablo se sentía como esa ofrenda para el Señor. Y Dios quiere que cada uno de nosotros nos dispongamos como ofrenda voluntariamente a entregarnos. Y más aquel que está siendo llamado a un ministerio que se requiere del tiempo completo, a estar a disposición de Dios completamente, 24 horas 7, hermano. Eso es el ministerio, hermano, gloria al Señor. Y es lo que nosotros hemos entendido. No es que no queramos trabajar. Porque, hermano, bien podemos agarrar, yo le decía a mi esposo, agarrar un part-time. Pero, hermano, no. Después eso, hermano, el trabajo, mezclar trabajo con la obra de Dios, eso acarrea un desbalance. Ya luego el pastor o el ministro, el que esté a cargo de un ministerio, tiene que darle entrega a una cosa o a otra cosa. Por eso uno tiene que estar dispuesto a renuncia, una renuncia completa,
una entrega total, hermano, un abandono a la voluntad de Dios, al poder de Dios, a que Dios sea con uno y creer firmemente, hermano, que voluntariamente nos hemos entregado al Señor, que no ha sido una imposición de nadie más, sino un trato de Dios personal con nosotros. Miren lo que dice aquí en Jueces, hermano. Jueces capítulo 5. Gloria al Señor. Imagina, hermano, ya nos faltan 15 minutos. No, hombre, que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Lo tenemos ahí. Vamos a estar leyendo del verso, capítulo 5, hermano. Vamos a estar leyendo verso 9 y luego nos vamos a ir al verso 15 hasta el 16. Dice: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo, load a Jehová. Y dice el 15: caudillos también de Isagar fueron con Débora, y como Barak también Isagar se precipitó a pie en el valle entre la familia de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón, porque te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños. Entre la familia de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. ¿Por qué habían resolución en el corazón? ¿Por qué habían proposiciones en el corazón de estos hombres? Porque voluntariamente habían ofrecido ir con el ejército de Barak a enfrentar a Sísara. Voluntariamente Dios le dijo a través de Débora: junta al ejército, junta a los caudillos para que salgan a enfrentarse al rey de Siria. Pero aquí vemos que Barak fue con los que voluntariamente se ofrecieron entre el pueblo a loar al Señor. Y luego le dice: los caudillos también Isagar fueron con Débora, con Barak, también Isagar. Entre la familia de Rubén hubo grandes resolución en el corazón, porque iban voluntariamente. Iban entregados, hermano, por su propia cuenta, por su propio deseo. No simplemente, porque Barak me ha llamado. Aquí vengo con quejas, renegando. Y a ver si ganamos la batalla. Porque, hermano, porque los que no van voluntariamente, los que no van con deseo propio, van a desanimar a los demás y no van con esa certeza, con esa confianza que Dios es el que les va a dar la victoria, que Dios es el que los va a sacar al triunfo. Gloria al Señor. Y por eso es bueno, hermanos, saber con los que trabajamos sean voluntariamente. Y en la obra, hermanos, siempre Dios requiere de esos voluntarios. Mire, cuando se iba a hacer el tabernáculo, yo les he dado esta tarea, que lean Éxodo 35, 34, 36, 37. Gloria al Señor. Vamos a leer unos versículos de aquí. Y vamos a leer, hermano, por el tiempo, 35, 29. Gloria al Señor. Dice aquí: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, para todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Esto es monetario. Pero en el 36:2 ya habla de exponer los recursos humanos. Y también, tanto en lo económico era voluntario, también Dios quería que hubiera voluntad cuando los hombres se dispusieran a trabajar con sus manos. Y Moisés llamó a Besael, a Eloliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos se seguían trayéndole ofrenda voluntaria
cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Gloria al Señor. Así es que vemos, hermanos, que Dios siempre requiere voluntad propia, decisión propia, un deseo genuino que no sea impulsado ni motivado, hermano, por hombre. Porque cuando le servimos a Dios por el hombre, cuando no está el hombre al frente, hermano, ya no hacemos nada. Ya no hay un motivo en nuestro corazón. Pero cuando trabajamos para el Señor, hermano, esté el hombre o no haya hombre al frente de nosotros, sabemos obedecer la voluntad de Dios. Sabemos obedecer la voz de Dios. Y Moisés, hermano, tenía que entregarse voluntariamente. Y por eso es que Dios le estaba, hermano, teniendo mucha paciencia. Porque Dios le estaba teniendo mucha paciencia. Y es muy probable que la respuesta se encuentre, hermano, muy favorable en Moisés. Moisés había desarrollado un problema de tartamudez, o sencillamente su vida campestre le había atrofiado sus habilidades oratorias que había aprendido en Egipto. Porque en Hechos dice que fue enseñado en toda sabiduría y en palabra. Tal vez ahí, hermano, los 40 años que había pasado en el desierto solo, ya se le había olvidado, o ya la discapacidad física, los años que le estaban. Por eso le digo, hermano, es mejor obedecer joven, y es mejor. Nosotros la primera obra fuimos a los 23 años, luego esta obra cuando se nos dio teníamos 29 años, ya vamos a cumplir, hermano, 10 años aquí por la misericordia de Dios. En septiembre tenemos 10 años, hagan la cuenta cuánto tenemos. Me considero joven, gloria al Señor, los años que Dios nos dé. Y aún, hermano, por eso le digo que yo no tenía canas. Y aquí, hermano, se me han ido floreciendo mi pelo. Y yo me siento joven por la misericordia del Señor. Pero imagínese si obedezco a los 50 años. Gloria al Señor. Así es que es mejor obedecer desde temprano. Si sabemos que Dios tiene un propósito con nosotros y el deseo está en nuestro corazón de cumplir ese propósito, que esa llama está ardiendo cada día más en nuestro corazón y nos inquieta y no nos deja tranquilo, obedezcamos, obedezcamos. Moisés había, hermano, sabía. Ahora pues ve, dice en el inciso B, Dios promete estar con Moisés. Porque él seguía renuente. Le dice, hermano, en el verso 12, en el verso 11, y Jehová respondió: ¿quién te dio la boca? ¿Al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y de nuevo, hermano, se lamentó y dijo: ay, Señor, ¿sabe qué? Ya las excusas se me acabaron. La mera realidad es que no quiero ir. Así es que la mera realidad, envía, te ruego por medio del que debes enviar, porque yo no soy. Tú te has equivocado conmigo. Te ruego que mires tu mirada hacia otro lado, porque yo no soy. Y Dios, hermano, gloria al Señor, dice aquí, si Moisés reconociera sus incapacidades, tomando en cuenta la magnitud de la tarea que le esperaba, no tenía nada de malo. Al contrario, eso es lo que Dios espera de sus siervos, que reconozcamos nuestras insuficiencias para llevar a cabo su tarea. Así es que las autoridades, hermano, gloria al Señor, que Moisés se iba a enfrentar, sabía Dios que era, hermano, humanamente poderosa, pero Dios le da la promesa: yo estaré contigo, yo seré con tu boca y te enseñaré lo que debes de hablar. Ya no sigas poniendo adelante tus limitaciones.
Así es que en otras palabras, hermano, aquí nos habla y nos dice, por tanto, lo que importaba no era la facilidad de palabras, ni la elocuencia, ni el poder de persuasión, ni la habilidad de comunicar que Moisés pudiera tener, sino la disposición de permitirle a Dios que hiciera por él lo que Dios quería. Es lo que le he estado diciendo. Dios lo que quiere es que nos dispongamos nosotros a limpiarnos, a consagrarnos, a purificarnos día con día, hermano, a separarnos, sabiendo y siendo consciente de que somos instrumento divino. Por lo tanto, la palabra de Dios nos manda apartarnos de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor, a consagrar, a preparar nuestra vida para el servicio del Señor. Y Moisés lo que tenía que hacer, Dios quería hablar por él. Al Señor no le interesaba lo que Moisés quisiera o pudiera decir o hacer. Por eso él le dijo, ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré. Los expertos, hermano, en estar estudiando este personaje, saben que el problema aquí no era la consideración de sus limitaciones, sino su renuncia y no obedecer a la insinuación de que la decisión de parte de Dios estaba equivocada. Dios, hermano, se enojó, porque Dios se enoja con aquellos que no obedecen al llamado de Dios. Dios se enoja porque usted no sabe, hermano, cuánto Dios ha esperado para que usted esté hasta ahí. Cuánto Dios ha trabajado en usted. Cuánto Dios ha preparado cada prueba para que usted la pase, para que usted pruebe el examen. Usted no sabe cómo Dios ha dedicado ese tiempo, cómo el alfarero divino ha dedicado ese tiempo de estar ahí formándolo para el tiempo señalado, para el momento preciso. Y que cuando Dios sea ese tiempo, usted le diga, envía a otro. ¿Sabe qué? Que aquí dice que Dios se enojó. Entonces, verso 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte. Al verte se alegrará en tu corazón, tú hablarás a él. Hermano, el propósito de Dios, gloria al Señor, no era que Aarón fuera el portavoz de Moisés. Hermano, hasta aún eso Dios le permitió llevar a Aarón. Dios quería, hermano, realizar toda su obra en la vida de Moisés. Pero no, hermano, gloria al Señor, al ver la obstinación que tenía Moisés, al estar poniendo excusa y excusa, limitación tras limitación, hermano, la paciencia de Dios se agotó y dijo, me molesto contigo. Te he preparado 40 años, te he preparado otros 40 años más. Desde que te puse en esa arcilla y te puse en el río, mi mano iba contigo. Mi voluntad iba siendo guiada para que fueras a caer a manos de la hija de Faraón. Y para que ahora tú me digas que yo me equivoco, que envíes a otro. Hermano, por eso dice, y Jehová se enojó contra Moisés. Usted no sabe cómo la misericordia de Dios lo guardó en todo ese torrente de maldad, de mundanalidad, hermano, satánico, ambiente satánico donde usted se manejaba. Y que cuando Dios lo esté llamando para que vaya y obedezca, usted le esté poniendo tanta excusa, hermano. Si usted está seguro que Dios lo ha llamado, si usted está convencido de que en su vida Dios, hermano, ha puesto un deseo en su corazón de anhelar el obispado, porque el que anhela obispado, buena obra desea, pero hay que saber que hay peros, gloria al Señor, porque no es simplemente sentir, no es simplemente desear, no es simplemente anhelar. Es bueno que anhelemos, es bueno que deseemos, pero hay que poner los peros. Y si esos peros, hermanos, tienen solución en las manos del Señor, hay que entregárselo, gloria al Señor, y cumplir, porque Dios se enoja
Cuando Dios nos llama y nosotros estamos poniendo excusas, poniendo limitaciones, Dios se disgusta con Moisés. Le asigna a Aarón como su portavoz. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Generalmente en las escrituras, cuando se habla de la ira de Dios, se hace referencia a sus enemigos, aquellos que están destinados a eterna perdición. Escuchen bien aquí. Pero que se hable de la ira de Dios encendiéndose contra uno de sus siervos no es común en la Biblia. Si usted lo encuentra, no es común en la Biblia cuando Dios muestra su indignación, su molestia. Pero aquí con Moisés sí lo refleja y dice que se enojó. Así es que dice aquí, Dios se disgustó con Moisés como que si se hubiera enojado con un gentil pagano. ¿Qué razones motivaron el disgusto de Jehová? El hecho de que él se había revelado con todas las evidencias pertinentes al caso, eliminando toda posibilidad de dudas, pero Moisés seguía aferrado en su postura inicial de no acatar la voz de Dios. La primera excusa de Moisés fue: ¿quién soy yo? La otra fue: hermano, no sé hablar. Dice aquí: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y la respuesta divina fue: ve, porque yo estaré contigo. Y la segunda excusa fue: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? Vemos que desde el principio él les puso excusa y excusa, hermano. Por eso Dios al momento ya llegó la paciencia de Dios a agotarse. Aunque Dios es paciente, pero con mucho Dios dice: hasta aquí, hasta aquí. Hay una predicación del hermano Enaos que dice: cuando Dios dice basta. Porque Dios llega un momento donde dice basta. Con alguien que Dios está tratando, está llamando, está extendiendo su misericordia, está, hermano, mandándole su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y el hombre sigue en su rebeldía, sigue en su cobardía, sigue en tantas excusas, en tantas limitaciones para no acatar la voz de Dios. Llega un momento donde Dios dice: basta, te dejaré al tu necio corazón, no arrepentido, te dejaré a la vanidad de tu mente. Y eso lo habla en Romanos, que por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los deja, Dios los abandona. Y vemos que, hermanos, que si Moisés en este momento hubiera puesto de excusa después que Dios le dijo: te voy a dar a Aarón, hasta ahí llegó Dios, hermano, en decirle: está bien, tú no quieres ir solo, te voy a dar a tu hermano Aarón para que él sea tu boca. ¿Qué excusa vas a poner ahora? Se quedó Moisés, hermano, porque iba excusa tras excusa. Otra fue la respuesta de Dios cuando él dijo: ¿qué le voy a responder a Israel cuando diga en qué nombre viene? Y el Señor le dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y la tercera fue: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y la respuesta de Jehová fue: hermano, ¿qué tienes en tu mano? Dame esa vara, echa a la tierra. ¿Y qué pasó? Se convirtió en serpiente. Luego, hermano, la conversión de su mano sana de la lepra. Vemos que Dios se manifestó, hermano. Dios le tuvo paciencia. Y si seguimos enumerando, Dios, la excusa de Moisés, una respuesta de Dios. Excusa de Moisés, otra respuesta de Dios. Hasta que Dios dijo: basta, me enojo contigo. ¿Irás o no irás? La otra opción será enviarte contigo a Aarón, pero ya no habrá otra opción. ¿Vas con Aarón o te quedas pastoreando aquí en el desierto a esperar la muerte? Pero ya contigo ya no. Así es que vemos, hermano, que la respuesta del Señor fue: hermano, ahora te envío con tu hermano. Como se ha venido estudiando este punto, las excusas de Moisés tenían sentido, pero no así desde la perspectiva divina.
desde el llamado celestial de Dios que estaba comprometiéndose con Moisés. Cuando Dios le dice, ve, yo estaré contigo, porque Dios se compromete con los hombres que Él llama. Hermano, Dios, hermano, se compromete, se liga con el que obedece el llamado divino de Dios. Por eso, hermano, es que Dios respalda a su siervo. Aquel que se mantiene aferrado a su gracia, aquel que se mantiene humillado delante de su presencia, reconociendo sus limitaciones, pero dependiendo del poder del que le ha llamado, dependiendo de la gracia soberana de Dios que se ha derramado sobre su vida y que está sabiendo, hermano, que no está en esa posición porque él simplemente se ha puesto, sino que hay alguien que le ha llamado, hay alguien que le ha colocado. Y cuando un hombre va con esa certeza y con esa seguridad de Dios, hermano, por eso Dios quería que Moisés fuera convencido, hermano. Así es que Moisés no había entendido que cuando Dios envía a su siervo a una misión, Él capacita y da las herramientas para enfrentar las adversidades que implica el llamado de Dios, hermano. Gloria al Señor, porque la voluntad de Dios no era que Aarón fuera su portavoz desde el principio, pero se le añadió por las excusas de Moisés. Porque sabe que, hermano, gloria al Señor, es Aarón. Si estudiamos Aarón, hermanos, otra tarea que les dejo, estudien Aarón. Aunque Dios lo llamó y lo puso como en la tribu de Leví, por ser pertenencia del tribu del Leví, y lo puso como el primer sumo sacerdote, Aarón tenía una cualidad favorable para hacer la obra de Dios. Y tenía un carácter, hermano, que no era firme, no tenía una postura de celo en la obra de Dios. Y por eso cuando Moisés va a traer, hermano, ya con esto termino, no se preocupe. Cuando Moisés va a traer las tablas de piedra, leámoslo en Éxodo 32. Ahí sucede algo que nosotros podemos ver de esa cualidad de la que Aarón decaía. Y por lo tanto, hermano, gloria al Señor, la vida de Aarón fácilmente era un hombre de un carácter poco débil. Porque cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, vemos que fácilmente el pueblo lo movió de la postura, hermano, que Moisés le había pedido que se mantuvieran esperando hasta que él bajase del monte, porque venía con los mandamientos de Dios. Y yo sé que es largo el capítulo, pero vamos a leer versículo 1, ya luego el versículo 21 y el 25, 3 nada más. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que está en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedlos. Pero vemos aquí el carácter, la postura de Aarón, que no tenía un carácter, hermano, de celo para mantener guardado el mandamiento de Dios entre el pueblo. Y que fácilmente Moisés era movido por la presión del pueblo, porque el pueblo hace presión siempre para hacer lo que ellos quieren, ¿sí? Y la postura del ministro, del hombre de Dios, siempre tiene que estar basado en los mandamientos, en la palabra y en el orden establecido por la palabra del Señor. Aunque el pueblo haga presión, aunque el pueblo esté ahí queriendo, hermano, desestabilizar, gloria al Señor, nuestras convicciones o la palabra que hemos recibido, la postura de ese hombre tiene que ser firme en una sola posición. Y vemos aquí, hermano, en el verso 21, y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor,
Tú conoces al pueblo que es inclinado a la maldad. Es que todos sabemos, hermano, que el corazón del muchacho está ligado a la maldad. Pero la vara y la corrección la apartarán de él. Gloria al Señor. El corazón del hombre está ligado, está aferrado. Pero para eso Dios ha puesto guías para apartar al hombre de su mal camino, para dar la palabra y que se hagan senda derecha para nuestros pies. Pero Aarón carecía de ese carácter, de no enfrentar al pueblo. Y muchas veces los líderes no queremos, hermano, dañar a este, dañar a aquel, ir por sentimientos. Y el líder no puede, o el hombre de Dios, o el que está al frente liderando, hermano, a una congregación, no puede tener rajas políticas, ¿sí? Me voy con este grupo, me voy con el otro. No, aquí estamos liderando todos hacia el reino de los cielos. Y por eso la postura tenemos que erradicarla a todos por igual. Y vemos que Aarón, hermano, fue movido por el pueblo. Y por eso tenía un carácter, hermano, un poco débil, carente. Y por eso dijo: Aarón, ¿qué has hecho este pueblo? ¿Por qué has traído pecado? Y Aarón respondió: no se enoje, mi señor. ¿Cómo no iba a estar enojado Moisés, hermano? ¿Sí? Y le dijo, hermano, en el verso 25, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. ¿Quién lo había permitido? Aarón. Porque ahí no estaba el pueblo, hermano, dirigiéndose a sí mismo. Habían líderes al frente del pueblo. Y Dios había establecido a Aarón y a Moisés para guiar ese pueblo, hermano. Y lo que tenían que hacer era esperar a que Moisés volviera con los mandamientos. Eso era todo. Pero el pueblo, hermano, se destabilizó y destabilizó a Aarón también. Y el líder o el pastor no puede destabilizarse cuando el pueblo se destabiliza. Porque entonces, ¿para qué está, hermano? Si nos vamos a poner a llorar todos, si nos vamos a desanimar todos. No, hermanos, gloria al Señor. Por eso es que vemos que por eso Dios sabe a quién estaba llamando. Por eso Dios sabe por qué puso la vista en Moisés y no en Aarón. ¿Sí? Porque Dios viene estudiando nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestras posturas. Gloria al Señor. Y hermano, es que el llamado de Dios tiene tantas facetas que solamente cuando usted esté en los zapatos del llamado de Dios puede entender y va a entender muchas situaciones que ahora como miembro ahí sentado usted no entiende. Y muchas veces usted dice: no es que yo hiciera así, es que el pastor no sabe trabajar esta área. Es que si el pastor hiciera esto, yo te aseguro que esa iglesia estuviera más fructífera, más en el fuego. Espérese a que usted esté en los zapatos del pastor. Gloria al Señor. Ahí me cuenta lo que usted hiciera. Gloria al Señor. Así es que vamos a orar, hermano, vamos a ponernos en pie y vamos a continuar con la clase el siguiente domingo. Gloria al Señor. Espero, hermano, ir avanzando en este libro para que no nos pase como en este trimestre. Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor.